Ya, ok. Bien, bueno, si uno quiere resumir, en principio, el análisis de componentes principales, primero, el objetivo es reducir la dimensión del problema. Con el objetivo también, valga la redundancia, de que podamos visualizar, digamos, los datos en un conjunto de, digamos, un diagrama de 2 dimensiones o de 3 dimensiones, o tratar de disminuir, digamos, una inmensa cantidad de variables en un conjunto que nosotros podamos manipular y podamos entender. Entonces, justamente esa es la idea del análisis de componentes principales. ¿Cómo se hace el análisis de componentes principales? Bueno, se toma todos los datos, se construye una matriz de covarianza a partir de los datos, se calcula los valores y vectores propios digamos, de esa matriz de covarianza, y con los vectores propios se fabrica una matriz de transformación. Esta matriz es una matriz ortogonal y aplicando esa matriz ortogonal sobre las antiguas variables obtenemos unas nuevas que le vamos a denominar componentes principales. La gracia de los componentes principales es que ellos están ya ordenados por orden de importancia en cuanto a un criterio, el criterio de cuánta varianza explican mis datos. La varianza de un componente principal, ¿qué es un componente principal? Es una combinación lineal de antiguas variables. Básicamente lo que es eso. Por esa combinación, la varianza de esa combinación es igual al valor propio, o sea, si tenemos el primer componente principal es igual al primer valor propio, el segundo componente principal, la varianza es igual al segundo valor propio, y como los valores propios yo los puedo ordenar también las varianzas, y una vez que ordene las varianzas puedo saber qué combinación o qué nueva variable va a ser más importante que la otra. Entonces el objeto es, después que yo tengo esas variables en principio nuevas, yo puedo quedarme con algunas de ellas únicamente por orden de importancia, y puedo ir eliminando algunas. Más o menos este es el rango. Ahora tenemos un comando que hace todo eso por nosotros, que se llama prcom, o Principal Component, más o menos. Le tengo que pasar los datos, únicamente prcom de los datos, y adicionalmente le digo si quiero que mis datos estén escalados o no. Por lo tanto, es relativamente sencillo hacerlo. Para quedarse con algunos, hay varias salidas que, digamos, de ese comando, que tienen que ver con el vector que usé para transformarlo, que se llama vector de rotación, porque efectivamente, como es una matriz ortogonal, la que transforma los datos, el efecto es rotar los ejes. Por lo tanto, en R esto se va a llamar matriz de rotación. Adicionalmente están las observaciones, es decir, los valores transformados, y es decir, los valores que corresponden a las nuevas variables, y a partir de ahí entonces podemos hacer gráficas usando solamente, por ejemplo, las 2 primeras columnas que corresponden a las 2 primeras variables importantes, o las 3 cuando queremos hacer un diagrama tridimensional. Más o menos ese es como así, hablando a grandes rasgos, lo que hemos hecho. Vamos a hacer eso mismo ahora, pero con algunos ejemplos en R, y para eso vamos a entrar a Canvas. Un segundo, voy a... en Canvas, ¿dónde estamos? Acá. Y vamos a entrar al módulo que dice la semana 4, que nos faltó un ejercicio por hacer, y vamos a partir con este ejercicio, que es el ejercicio 4.3. Ejercicio 4.3. Es una aplicación del análisis de componente principal para un conjunto de datos que se llama US Arrest. ¿Sí? Ahora les explico de qué se trata. Pero entren acá, por favor, en el 4.3, copien lo que está ahí. Aquí copien el ejercicio completo y péguenlo en RStudio. ¿Okay? Eso es lo que vamos a partir con ese ejercicio. Yo lo pegué digamos, en R. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta, algo que... No hasta ahora. Ok. Bien, entonces, análisis de componentes principales para un conjunto de datos que se llama US Arrest. Una cosa importante para que funcione, tiene que tener el conjunto de datos. Pequeño detalle. Tienen que entrar en Canvas, y en Canvas está ese conjunto en módulos. Voy a entrar a módulos, observen que está acá en la semana 4, ese es el conjunto que hay que descargar también, es el conjunto de datos, que es el que vamos a analizar. Tenemos un conjunto de datos y adicionalmente el ejercicio 4.3. ¿Okay? Entonces eso es lo que deberíamos tener para que funcione. Mientras ustedes están copiando el código, pegándolo en RStudio y descargando los datos, les
explico de qué se tratan los datos, ¿no? Bien, vamos a analizar es una data que es una data como de prueba, más bien, que me permite ejemplificar un poquito mejor para qué sirven los componentes principales y cuál es el objeto de cómo aplicarlos. Es una data que corresponde a datos de crímenes de Estados Unidos, de los 50 estados, digamos, de Estados Unidos. Cuando uno descarga la data y hace get, se da cuenta, voy a desaparecer un momentito de pantalla, ¿no? Para poderlo trabajar mejor. Perdón. Bien, ok. Entonces, tenemos la data que está acá, es la data que corresponde a, y ustedes me dicen que cuando estén listos con la data, cuando ya llegaron hasta acá, digamos, que estén viendo exactamente esto que está acá, los datos. Ahí me confirman, por favor, para poder ir y que vayamos todos más o menos juntos y que podamos entender cómo funciona. Si no es difícil, y pueden aplicarlo rápidamente a los ejercicios que están en el taller. En particular, bueno, los ejercicios que corresponden al análisis de componentes principales, que creo que son 2 o 3, el 2 y el 3. Como son pocos datos, se pegan bastante bien con lo que hay que hacer en la pregunta número 3, parece ser, ¿no? No recuerdo exactamente, pero creo que la pregunta 3 no tiene muchísimas observaciones, como es la primera pregunta, que tiene muchas, digamos. Ok, bueno, en principio, gracias por el listo. Tenemos esta data, y esta data lo que recoge van a ser, el número de las observaciones se llaman con los nombres de los estados norteamericanos. Son 50 observaciones, si ustedes se fijan acá, aquí hay 50 observaciones. ¿Ok? 50 observaciones con 5 variables, esa es la idea. ¿Qué es lo que tienen las observaciones? Bueno, el nombre del país, ya está con una X acá el nombre, pero ahora vamos a arreglarlo. Los asesinatos por cada 100.000 habitantes, lo que significa esto, los asaltos por cada 100.000 habitantes, la población urbana en millones y las violaciones por cada 100.000 habitantes. Esa es una data, se llama USRS, básicamente. Es una data antigua, en todo caso, no es una data moderna, pero es una data de test para poder analizar digamos, los componentes principales. Ok, entonces vamos a partir arreglando un poco esto. La primera cosa que vemos en nuestra data para que funcione es que tenemos una columna que corresponde al país. Y recuerden que para que los componentes principales funcionen, yo necesito que todos los valores sean numéricos. Entonces, por lo tanto, esto me va a molestar. Si yo le paso esto al comando prcon, lo más probable es que me diga no todas las variables son numéricas y me dé un error. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de desaparecer esta columna, pero no perder la información. Para no perder la información de los nombres, vamos a pasar cada nombre de esto a lo que se llama los row name o los nombres de fila. R, si ustedes se fijan, siempre pone aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los que se llaman los nombres de filas. ¿Ok? Por ejemplo, si yo llamo ahora a los row.names de los datos, ¿no? Entonces me va a quedar como 1, 2, 3, 4, que son 50. Esos son los números que están acá. Lo que quiero hacer ahora es pasar el nombre del país para el row name y después que lo haga voy a desaparecer la columna X. Ese row name nunca aparece en los cálculos, pero es una información que igual funciona. Cuando querremos llamar, llamaremos simplemente los row name y podemos rescatar el nombre del país. Para no perder la columna, la vamos a pasar directamente acá, pero no va a influenciar en el resto en general. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos simplemente a los row name de los datos, vamos a convertirlo en data X. O sea, todo lo que está en X se lo pasamos a los row names. ¿Okay? Eso es lo que hicimos. Y después, para eliminar la columna X, decimos que la columna X la ponemos como null. Null significa eliminado. Cuando hacemos get, observen que ahora desapareció la columna X y los row names no tienen 1, 2, 3, 4, sino que ya aquí están almacenados los nombres de los países. Lo que quedó acá es nuestra tabla de números, solo que las observaciones ahora tienen nombres. En vez de tener valores numéricos como 1, 2, 3, 4, ahora se llaman con nombres correspondientes, en este caso, a los 50 estados norteamericanos. Eso es más o menos la idea. ¿Ok? Entonces, efectivamente ahora, ¿cuáles son nuestras variables? Names nos va a dar los valores de nuestras variables. Son asesinato, asalto, población urbana y básicamente violaciones. Entonces es el conjunto de datos que vamos a analizar en principio. Ahora,
yo quisiera calcular, por ejemplo, estas dos funciones que yo coloqué acá, son funciones que corresponden a hallar el valor medio, pero en este caso 2 significa por columnas, es decir, que me calcule el valor medio de asesinato, el valor medio de asalto, qué sé yo, y no generar el valor medio a partir de las filas. Si yo hubiese colocado un número 1 acá, tomo el valor medio en la dirección horizontal, en la dirección de las filas. Por si yo coloco un valor 2, tomo el valor medio en dirección de las columnas. Por supuesto que puse 2 porque no tiene sentido calcular el valor promedio de variables que significan distintas cosas. Por ejemplo, ¿qué significa el valor promedio de la población urbana con el valor de las violaciones? Digamos, son cosas completamente distintas. Por lo tanto, vamos a calcular el valor medio. Y esto, para que lo haga para cada una de las filas, disculpe, para cada una de las columnas, le usamos la comando apply o aplicar. ¿Okay? Y eso nos da justamente esto. Entonces, observen que nos da los valores promedio de todos los 50 estados norteamericanos, y esto es una función que permite básicamente calcular los valores promedios por filas o por columnas sin tener que usar, por ejemplo, un ciclo for. Es decir, en vez de estar haciendo una cosa cíclica, calcula para cada fila, calcúlate el valor promedio, lo único que simplemente usamos comando apply. Si ustedes se fijan, casi no usamos, hoy voy a usar algún comando for si es que llegamos, pero por lo general trato de evitar los comandos, los ciclos. Los ciclos en análisis de datos, cuando tienes muchos datos, son muy lentos y uno trata de evitarlo lo máximo que pueda. Entonces hay funciones como esta, como apply en R y otras en otros lenguajes que vectorizan el código y permiten que el código sea, digamos, mucho más rápido. ¿Okay? Esto es para calcular, ahora en vez de calcular valor medio, voy a calcular la varianza, pero por cada una de las columnas. Entonces esa es la varianza. Este es el valor promedio y esta es la varianza, en principio. Es decir, el cuadrado de la desviación estándar. Así podemos colocar aquí distintas funciones, el máximo, el mínimo, si ustedes quieren calcular, ahí se puede ir calculando distintas cosas. Bien, el comando que nos hace todo por nosotros se llama prcom. Le voy a pasar los datos y le voy a pedir que me escale los datos. Es siempre conveniente, no es que por defecto es false. Por lo tanto, uno tiene que indicarle true, es decir, que lo haga. Y es muy conveniente porque como tengo variables de distintas unidades, en principio sería conveniente escalar la data. Bien, escalar significa restarle por el valor promedio y dividir por la desviación estándar y queda estandarizado los valores. ¿Okay? Entonces, todo el resultado está guardado en PROUT. ¿Okay? Y ahí ya se corrió nuestro análisis de componentes principales. Es decir, todo lo que habíamos dicho de que calcular la matriz de covarianza, después la matriz de vectores propios, después los valores propios, bueno, todo lo acaba de hacer R ahora usando solamente prcom. ¿Ok? Si uno quiere saber un poquito más de cómo funciona este comando, simplemente llama a la ayuda help de prcom, y aquí les va a salir una ayuda de lo que significa cada una de las cosas, en particular qué es lo que hay que pasarle y qué es lo que se obtiene, ¿no? La desviación estándar, los valores de las observaciones en las nuevas variables, ese es el centro escalado, que básicamente es el valor medio, etcétera, 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 etcétera. Entonces aquí eso es lo que uno obtiene, alguna explicación adicional. ¿Okay? Ahora a mí me gustaría, por ejemplo, ¿qué puedo hacer acá antes de seguir cualquier cosa? Por favor, la línea mía 214 que tengo acá, coméntenla por el momento, no la vamos a ocupar. Voy a hacer este biplot lo voy a hacer después, en unos minutos más, pero quería simplemente, ¿cómo explicar? Nada de esto no lo corremos ahora, por favor. Dejémoslo, comentémoslo por el momento. Estas dos cosas, estas dos líneas. ¿Ok? Por favor, eso lo voy a dejar aquí. Se me quedó de la clase pasada, quizás de una clase que utilicé este mismo código. No lo necesitamos ahora, o por último bórrenlo, no pasa nada, eso va a aparecer después ahora en lo que viene. Y lo único que hace es cambiar un poco el ritmo de la clase. ¿Okay? Entonces, sí voy a usar esto. Recuerden que cuando yo calculo las desviaciones estándar de cada una de las nuevas variables, esto es lo que son las desviaciones de las nuevas variables. Y las varianzas serían los cuadrados de esto, ¿no? Si yo calculo acá, lo que voy a almacenar son las varianzas. Estas son las varianzas que explican cada uno de mis componentes principales. La varianza explicada del primer componente siempre es mayor que la del resto, porque así está construido. Y voy a construir ahora la proporción de varianza explicada, que sería básicamente las varianzas, pero dividida por básicamente por la suma total de las varianzas, básicamente. Y eso es lo que sería. El primer componente me explica
el 62%, el otro el 24%, el otro un 1% y el otro menos 0 puntos, o sea, menos el 5%, el 5%, perdón, el 8% y el 5% y el 4% aproximadamente. Eso es lo que uno tendría, evidentemente el primer componente es muy potente para separar, digamos, los grupos o lo que sea que hay acá, y uno puede hacer. Entonces, uno primero que puede hacer es utilizar esto para, que es un gráfico muy elemental de R, lo que está ploteando justamente son estos puntos. Es decir, primer componente principal explica 0,62, el segundo componente principal explica el 0,24 y así sucesivamente. Entonces esta gráfica lo único que me está indicando es una forma gráfica de ver estos números, es una gráfica elemental, pero te da la idea de cuán importante es el primero respecto al segundo y así sucesivamente, ¿no? Ahora uno puede también hacerlo acumulado. Estos son los mismos gráficos, pero acumulados. El primero, 60 y tanto, pero después el segundo ya suma más de 0,80, digamos, más del 80%. Y el tercero ya estábamos cerca del 1, digamos. Entonces, con los tres primeros puedo desechar este componente que explica muy poco, pero los dos primeros son sumamente potentes. Más del 85% aproximadamente puedo capturar. Tengo otra visualización que es lo que hemos hecho antes, que era hacer, en vez de hacer este diagrama, a usar Plotly, que me permite simplemente hacer un diagrama como de pie o de torta, que es mucho más cómodo para entender y mucho más, digamos, ilustrativo que puedo colocar. Entonces me doy cuenta que nuevamente el primer componente explica el 62%, eso es una variable sumamente buena, y el segundo componente, el 24, otra variable buena, y entre las dos ya estamos hablando de casi 80 y algo, 86 o 87% de explicación del problema. ¿Ok? Bien, eso es más o menos a grandes rasgos el valor que no sé por qué terminamos acá, un segundo, algo me faltó hacer. Ok, vamos a hacerlo aquí ahora. No sé si a ustedes también se le terminó acá o fue que yo copié solo una parte, terminó aquí. Perdón. Sí, también se termina ahí. Ya, ok, porfa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar ahora este biplot que está arriba, que habíamos comentado, y vamos a colocarlo acá, porque quiero mostrar otra cosa. El scale igual a 0, en principio da lo mismo, eso es decir, scale true. Voy a descomentarlo. Y este es un nuevo comando que me interesa explicar con algún detenimiento. Antes de hacerlo, coloquemos, por ejemplo, recuerden que todo lo que sale de PROUT, por ejemplo, ¿dónde está? Si yo coloco, es lo que salió del PRCOM. Voy a tomar ahora X, ese valor X que está ahí. ¿Ok? ¿Qué cosa es X? Recuerden, PROUT tiene guardado un montón de cosas. En particular tiene las observaciones expresadas en mis nuevas variables. Eso se almacenó en X. Si yo hago esto con X, o sea, si yo lo calculo, voy a tener básicamente las observaciones, ¿ok? Cada una de las observaciones, pero para las nuevas variables. Esto es como si fuese la nueva tabla numérica que teníamos antes. Antes habíamos partido con una tabla, pero ahora esto es como la nueva variable. En vez de tener asesinato, en vez de tener aquí, qué sé yo, lo que había antes, población, etcétera, etcétera, ahora tenemos estas cuatro variables. Eso se almacenó en X. ¿Qué otra cosa se almacenó en PROUT, no? Antes de hacer el diagrama que viene ahora. Otra cosa que se almacenó en PROUT es algo que se llama rotación, que básicamente es, rotación. ¿Qué cosa es la rotación? Es la matriz ortogonal compuesta por los vectores propios de la matriz de covarianza, y esa es la matriz que se usa para transformar. Básicamente esta es nuestra matriz de rotación, que es como los vectores, digamos, propios pero colgados. Pero observen que ahora lo que estoy diciendo aquí es más o menos, si yo quisiera hacer un plot solamente de PC1 contra PC2, yo puedo fabricarme un vector que esté formado por los coeficientes que la variable murder, observación murder o asesinato, aporta a los componentes principal 1 y el componente principal 2. La variable, por ejemplo, o la observación que corresponde a salto, va a aportar al PC1 como así y usando estas dos variables. Y lo mismo para Urban y lo mismo para Array. Es decir, yo podría hacer un gráfico, hacer lo siguiente. Puedo plotear estas observaciones, PC1 y PC2, que son las coordenadas del punto Alabama, y puedo plotear simultáneamente en un mismo plot
el vector que corresponde a los coeficientes de una de las variables. El resultado es un plot que se llama bplot, porque grafica en una misma gráfica, una misma imagen, tanto los vectores que corresponden a cada una de las variables. Esos vectores en la jerga de análisis de cuando es un practitioner, es decir, cuando uno está trabajando con esto de manera aplicada, a este vector le llaman las cargas. Es decir, estas son las cargas que tienen las observaciones, mientras que estos son los scores que tienen las observaciones. Los scores son simplemente el valor del punto en PC1 y PC2. Recuerden que no me voy a interesar en PC3 ni PC4, porque estos dos ya explican el 80% y justamente ordené mis variables para quedarme con las dos primeras y poder graficar. Entonces lo que hace un bplot es, me quedo con el primer componente, el segundo componente, y me va a quedar un plot aproximadamente como este. Pregunta si obtuvieron ese plot ustedes. Una pregunta en realidad. Ahí sí llegaron a obtener el bplot. ¿Sí o no? Pregunta ahí en general, para saber si puedo explicar un poco más de qué se trata ese bplot, aparentemente medio complicado. Ustedes pueden hacer el zoom de esta en principio, para verlo un poco más grande. ¿Sí? ¿Obtuvieron la gráfica o no? Pregunta. Con el bplot. Fíjense que bplot, que es lo único que tengo que pasarle únicamente el resultado que me salió del análisis de componentes principales, que es PRCOM. Esto es lo que salió, le digo que escale para que me haga el dibujo escalado, pero en principio ya tengo listo mi bplot. Eso es lo que necesito hacer. Una pregunta, ¿tuvieron esta gráfica? Aunque sea por chat, me dicen sí o no. ¿No? ¿O sí? Ok, voy a suponer que sí. Estamos ok. Bien. El bplot es fundamental para poder explicar en todo caso y sería re bueno que lo pudieran trabajar o analizar en el taller. Bien, voy a hacer un zoom de esto y voy a cambiar la pantalla para esta. Un segundo, ustedes no lo ven, pero ahora sí lo van a ver. El zoom un poquito más grande para poder explicar en principio esto. ¿Dónde está? No sé, deben estar viendo ahora la misma gráfica, pero en grande, nada más, la que les estaba mostrando. Sí, y creo que sea así, ¿no? Me parece. ¿Sí? Sí, sí, la vemos, profe. Ya, ok, gracias. Que no, como no recibo feedback, no sé si a veces cuando le pregunto, muchas veces el único objeto es saber si están ahí por si no se cortó la internet, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, un problema. Veamos el siguiente, qué es esta cosa que está acá y aparentemente media confusa. Pero la idea es la siguiente. Recuerden que nosotros partimos con un conjunto de datos que no sabíamos mucho sobre ese conjunto de datos. Solo sabíamos que eran 50 estados que tenían información sobre los crímenes en esos estados. Ahora lo que hicimos fue hacer un análisis de componentes principales, usando simplemente el comando prcom, y a partir de un comando que se llama bplot, hicimos este gráfico. Eso es cómo interpretar este gráfico. Bien, número uno, no me importan los números que están acá. Es decir, básicamente los números son coordenadas en las nuevas variables PC1, PC2. Son como combinaciones lineales de variables antiguas. Por lo tanto, los números no son un aporte muy grande. El aporte aquí fundamental son la distribución que tienen los puntos. La distribución sí para mí va a ser sumamente importante. Por ejemplo, aquí están los puntos que corresponden a los países. Están los puntos que corresponden justamente a los países y además hay unos vectores que corresponden a las variables. Los vectores se llaman carga y los puntos se llaman score o puntaje. Esos son los puntajes que tiene cada observación y este es la carga que tiene la variable. Entonces, por ejemplo, vemos que hay una flechita que apunta para acá que básicamente son las coordenadas que tiene en PC1 la observación Morden, PC1 y PC2. Esos son ese vector. Lo mismo para asalto, rape y población urbana. Partimos con población urbana. En esta dirección, hacia acá, todas las observaciones que están en la dirección que apunta la flecha implica básicamente que la población es grande en esa dirección. Es decir, lo que es en la zona de Colorado, Nevada, California, New Jersey, etc. En particular, esta zona que está apuntando hacia acá son las zonas que tienen mayor población.
según la población urbana me refiero, en particular. Si uno se enfoca en esta dirección, veo que la variable RAPE tiene más carga hacia las observaciones Michigan, Texas, New Mexico, Florida, etc. Lo mismo pasa para Salto y para Murder en esta zona de acá, alrededor de esa flecha, no necesariamente apunta justo al valor, sino donde está cerca de la flecha. En esta zona de acá son donde hay mayores asesinatos. Es decir, los peores lugares desde el punto de vista de esta data, donde ir será justamente Michigan, Nuevo México, Maryland, básicamente increíble, pero Alaska también tiene alto nivel de murder, increíble, pero así es. Bueno, estas son las zonas más complejas y Florida es una de las zonas también con más asalto y REP. Recuerda, es una data antigua, probablemente alguna distribución debe haber cambiado, pero más o menos la idea es que estas flechitas te van indicando qué pasa. Lo que está del otro lado acá son todo lo que se comporta de manera distinta. Es decir, South Dakota básicamente tiene poca población urbana porque está arriba. Todo lo que está arriba tiene poca población urbana, ¿no? O sea, básicamente son los estados más bien del sur, Mississippi, ¿no? South Carolina, Georgia, Alabama. Todas esas zonas ahí que tienen menos población urbana. Estamos hablando de una data que corresponde a los años 90 aproximadamente. Por lo tanto, esto puede haber cambiado. Esta es una data de ejemplo. Y todas las zonas de por acá, por ejemplo, que es North Dakota, Maine, qué sé yo, tienen pocos niveles de asesinato, asalto, rape, porque están del lado contrario donde apuntan las cargas. Las cargas me están indicando que esta zona es peligrosa y esta zona. Así que si alguien quiere ir a vivir en Estados Unidos, ya sabe que vaya a South Dakota, por ejemplo, no tiene ningún problema, pero South Dakota es más bien más rural, está al otro lado urban y casi hay poca gente en esa zona, digamos, en general. Entonces, por supuesto que a medida que vas bajando, va apuntando hacia la zona donde tiene mayor población urbana, digamos, ¿no? Eso es en particular. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de densidad de población urbana. Y eso es lo que está indicando digamos, esta gráfica. ¿Se entendió cómo funciona el biplot? ¿Cómo podrían interpretarlo? Es un poquito también descriptivo. Aquí no es exacto, no es una forma exacta, vamos a tener tanto problema aquí en este estado o no, digamos, simplemente es una forma de distribución que te permite como tener una idea es una visualización digamos, de tus datos. ¿Se entendió cómo funciona el biplot? ¿Sí o no? ¿O está difícil de entender? Ok. Un poco parco hoy, me parece, pero está bien. Bien, ese es el primer ejercicio que había que resolver, el único elemento nuevo en particular respecto a lo que habíamos resuelto. Ok, gracias, se entiende. Bien. El único elemento nuevo que aportamos acá es simplemente un nuevo diagrama que se llama biplot. ¿Okay? El biplot permite, repito, ver dos cosas en un mismo gráfico, que son las cargas y los scores, o los puntajes. Cargas y puntaje correspondiente a las observaciones. Bien, vamos a tratar de seguir con el mismo estilo, mejorando un poquito digamos, ahora el estudio. Y voy a pasar a otro conjunto de datos ahora, que está en el ejercicio 5.2. Por favor, ahora bajen un conjunto de datos que se llama geopol.csv y copien el ejercicio 5.2. Es decir, habría que ir nuevamente a Canvas. En Canvas, ahora sí ya terminamos con la semana número 4, que nos faltaba ese ejemplo, y entramos al creo que el 5.1 lo hicimos en la clase pasada. Vamos a entrar al 5.2. Por favor. Ahí le explico, tratando de introducir nuevos elementos al juego del análisis, digamos, cómo se hace un análisis usando componentes principales. En esto consisten los ejemplos, que es lo que vamos a hacer hoy. Ilustrar cómo funciona esto en particular. Entonces, por favor, entren a 5.2, copien todo lo que está ahí, el ejercicio número 2 de PCA con una data que se llama Geopol o geopolítico, es un análisis geopolítico de países, y copiemos todo esto que está acá. Trataré de explicarlo lo más breve posible y que se entienda. No es para nada complejo. Entonces, copiar esto en principio. Por supuesto que tienen que descargarse la data Geopol, que está también, y dejarla dentro de digamos, ¿dónde estamos? Disculpa, estamos acá. Eso es. Perdón, estamos en módulo, creo que estaba Geopol. Hay que dejarla dentro del archivo de trabajo. Geopol, ese que hay que bajarse. Geopol.
Entonces, por favor, una 5.2 y 2 Geopol bajar. Yo voy directamente a R, ya lo tengo listo en RStudio. Y la idea es la siguiente mientras ustedes van descargando el tema. Primero, la data corresponde a, yo voy a borrar todo ahora desde acá. Voy a borrar todas mis variables. Es el comando remove, significa borrar todas mis variables. Voy a cargar estos dos conjuntos de datos que voy a necesitar para las visualizaciones y voy a cargar la data. Bien, la data que corresponde, básicamente ahí lo dice, es una variables que corresponden a, digamos, indicadores geopolíticos de distintos países. Nuevamente, este es un conjunto antiguo de datos, antiguos. Esto corresponde a los años 80. ¿Ok? También, es decir, vamos a hacer un estudio de los años 80 de la situación geopolítica, es decir, no es una actual, sino basado en una serie de variables, como por ejemplo, la primera evidentemente es el país, esta es la población, esta variable de KIP, qué sé yo, significa el Producto Interno Bruto por habitante, es decir, del país. La otra variable significa la tasa de aumento de la población, y así sucesivamente. Estos son indicadores geopolíticos para caracterizar. El objetivo acá es caracterizar los países de acuerdo a sus indicadores. Entonces imagínense que yo tengo este conjunto de datos y solo tengo esto. Esta es mi única, digamos, por supuesto tengo 6 observaciones nada más acá, pero son 41 países con 11 variables. Y cada observación entonces es un país, cada fila es un país, al igual que el ejercicio anterior, que era un estado, ahora cada país que está acá, ¿no? Están ahora con ciertos códigos acá. Bien, la pregunta es, ¿qué información yo puedo sacar a partir de estos datos? ¿Cómo yo puedo hablar si existen distintas clases de países de acuerdo a estos indicadores? ¿Cuáles serían los países más desarrollados, menos desarrollados, etcétera, etcétera? A partir de acá. Entonces, teniendo una tabla de números es muy difícil explicar esto, por lo tanto el análisis de componentes principales es una buena ayuda, herramienta para poder empezar a analizar los datos. Entonces me dicen, ¿ya tienen la data cargada o no? Sí. Muy bien, thank you. Bien, vamos a cargar, no sé si, creo que nuevamente vamos a hacer lo siguiente, para poder hacer un análisis de componentes principales, nos damos cuenta de que estas son variables numéricas, pero país no es una variable numérica y vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a pasar este código de país al row name, es decir, acá al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, lo convertimos en país y después eliminamos la columna país, sin perder la información porque ahora está guardada en row name. Aquí vamos a hacer un poquito más con row name en particular, con este ejercicio. Ok, entonces vamos a hacer esto. Para eso llamamos a este comando en mi línea 272. Lo que hace es a los países se lo paso a los nombres de fila. Y después elimino la columna país. Y si hago esto, observen que ahora ya no es 1, 2, 3, 4, sino que aquí está el nombre del país y desapareció la columna que corresponde a país, que es la que me molestaba para hacer el análisis de componentes principales. Aquí voy a tomar una decisión, ¿le cambio los nombres o no a las variables por algo que yo conozca como x1, x2, etcétera? Por el momento lo que hice fue comentarlo, porque le voy a dejar las Profe, mismas variables. Dale, pregunta, ¿sí? no, a mí me salen los mismos datos, pero me manda unos warning, un mensaje bien feo, mira. Se lo voy a mandar al chat. Unos warnings, ¿de qué tipo? ¿Qué Y hay? varias veces, igual cuando ejecuto los datos, igual me manda lo mismo. No sé qué significará. Parent DTV, handle the value graphic state. No, vas a tener que reiniciar tu R, no tiene nada que ver con el dato ni nada en particular, digamos. Perfecto. Ya, Entonces, reinicio el R entonces. ahí arriba, en donde dice el comando, donde dice sesión, arriba en el menú dice sesión, ¿no? Bien, donde dice Sí, perfecto. session, uno abre ese menú y se abre una cosa que dice restar R. Ya, perfecto. Lo voy a Entonces, apretar. eso lo restablece, pero tienes que volver a cargar tus datos, estos datos que están acá, ¿no? Ya, gracias, profe. Eso. Ya, bien, en general a veces que se marea con algunas cosas, no, por alguna razón que desconozco, tiene que depender de algo que hayas hecho o algún, no sé, algo en particular, no lo sé. Pero no hay ningún problema cuando se te complica mucho y haces un restart, pero claro que tienes que volver a cargar tus datos. Bien, entonces, aquí hay una decisión que yo tomé inicialmente que no necesariamente es importante, pero voy a, digamos, por el momento lo voy a tomar, que simplemente es tomar los datos que vayan desde la columna 2 hasta la columna 10.
dejando fuera por el momento a la población. Quiero hacer un análisis de componentes principales sin considerar la población, solamente los indicadores geopolíticos que no tengan que ver con la población. La razón de esto es que hay países como China y la India que tienen una población gigantesca y por lo tanto van a ser outliers prácticamente, es decir, son datos atípicos. Entonces el objeto es no tener esos datos atípicos. Ese es como y voy a trabajar por el momento sin la población. Es una decisión simplemente de ver cuál es el aporte que tienen las demás variables. O sea, yo puedo regular qué variables yo quiero pasarle para hacer análisis de componentes principales. No necesariamente tengo que hacerlas con todas. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ese es el objeto de esto. Si ustedes después quieren hacer un análisis completo, simplemente eliminen esto y lo que va a hacer es tomar todas las columnas que están disponibles. Repito, pero el objeto fundamental es excluir una variable que es por sí sola muy destacada, que es la población. Y simplemente va a aportar muchísimo, como es una variable importante, va a aportar muchísimo a los componentes principales, pero ¿en qué sentido? Va a destacar las observaciones más importantes que van a ser en la India y China, porque son las que tienen mayor población. Entonces eso no es lo que quiero en particular en este estudio, quiero saber las otras influencias de las otras variables, como por ejemplo la tasa de población urbana, el analfabetismo, la tasa de estudiantes, el valor de vida esperado, etcétera, etcétera, que son más interesantes que el número de la población. A pesar de que después lo voy a incluir en el análisis también, pero de una manera extraña. Lo voy a mostrar en un segundo, ¿no? Bien, chicos, entonces aquí aplicamos el comando prcomp, que es el estrella. Le he pasado los datos a los que quiero hacer análisis y le voy a decir que el escape true. Y lo voy a guardar en vez de prout, se va a llamar ahora psgeopol. Aquí está guardado. Lo guardé. Acaba de hacerse todo el análisis aquí. Acá, bueno, es básicamente si yo hago el print, me va a indicar, aquí están las observaciones. Es otra forma de sacar lo que está dentro de Geopol. Imprimir todo lo que está dentro, para echar una mirada, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cuando yo imprimo, lo que voy a obtener es las nuevas observaciones? Repito, estas son las observaciones en la tabla antigua y estas son las observaciones en la tabla nueva, donde PC1, PC2, etcétera, son nuestras nuevas variables, ahora, a partir de ahora. Son las variables que son una combinación lineal de las antiguas. ¿Okay? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Bien, vamos a calcular ahora, bueno, esto es las desviaciones estándar, y si yo le voy al cuadrado son las varianzas, y estas son las varianzas. El primer componente me explica 5.9, el otro 0.86, 0.7, etcétera, etcétera. Y puedo hacer esto mismo ahora, lo que hice anteriormente, que son las variables explicadas. El primero me explica el 66%, el 1%, el 9%, el 8% y así sucesivamente, ¿no? Puedo hacer un plot, que es lo que habíamos hecho antes. Observe que el primer componente es muy fuerte, explica mucha varianza, y el segundo cae rápidamente y los otros casi ya eso no explica mucho. Entonces los dos primeros o hasta el 3 explica muchísimo. Lo puedo ver acá también calculando el acumulado. Tenemos el primero, el segundo y el tercero ya pasa del 80%, por lo tanto son muy buenas variables. Ahora puedo hacer distintas formas de hacer este gráfico un poquito más entretenido. Y una de las formas que puedo hacer es construir con las etiquetas, PC1, PC2 hasta PC9, en este caso llega a 9 componentes, y agregándole las varianzas explicadas, hacer simplemente un diagrama de barra. En vez de hacer una de torta como habíamos hecho anteriormente, tengo un nuevo diagrama que puedo ilustrar. En vez de usar el típico diagrama de torta que habíamos empleado, este sería una forma de resolver. Sería 6.66 y aquí nuevamente tengo una ilustración de la importancia que tienen los componentes. O sea que no tengo una única manera de resolver el problema. Esta es otra, a mí no me gusta mucho, pero porque es como el diagrama de torta, pero hecho con ggplot. El diagrama de Plotly es mucho más bonito, como el que tenemos ahora, que es el típico que habíamos estado haciendo, que es mucho más entretenido en particular. Entonces, el diagrama de barra es muy visualiza muy bien, y el diagrama de torta también. Entonces, estos son los dos preferidos en particular. Aquí veo rápidamente que el 66% de PC1 o sea, el PC1 es muy importante, esa variable es muy importante, y así sigue en orden de importancia a los otros. Estos de acá aportan poco. ¿Okay? Bien, el resultado de las observaciones de las nuevas variables se guardan en X. Acá. Y eso lo voy a denotar con la variable I. Para no tener que estar escribiendo psgeopol_x, voy a llamarlo I. ¿Qué cosa es I? Básicamente son los nuevos datos, es decir, las nuevas
valores que tienen mis datos. Bien, voy a hacer un diagrama ahora típico de dispersión, ploteando el primero con el segundo, el primero con el segundo, el tercero con el segundo, etcétera, etcétera. Y aquí voy a dividir mi pantalla en 4 pedazos con esto que está acá. Entonces hacemos esto. Aquí tenemos, Inofon porque no lo cargué, ahora sí, ya está cargado. Hacemos el primer diagrama, le ponemos los números y hacemos acá un diagrama. Y finalmente tenemos que correr par 1, para reconfigurar y que no me vuelvan a salir en 4. Ok, ahora vemos un diagrama que tiene una serie de observaciones y siempre me voy a concentrar un poquitito más en PC1 versus PC2. Aquí tengo distintos problemas. En principio, el problema que tengo es que aquí no puedo colorear los valores porque antes lo coloreaba por alguna etiqueta, pero ahora no los puedo colorear porque simplemente son países, nada más. Lo que hice es tratar de ubicarlo. Pero repito, acá no me interesa mucho el valor de, perdón, voy a hacerlo un zoom de esto para ver un poquitito más de esto. A ver, un segundito. ¿Dónde está? Creo que este es el zoom. Ahora lo regreso a RStudio, pero quisiera mostrarle algunas cosas iniciales. Bien, lo que hice fue aquí plotear el mismo gráfico que tenía antes de las varianzas explicadas. Primer componente principal, cuánto explica, y así sucesivamente. Pero aquí el gráfico interesante son PC1 versus PC2. Y como yo les decía, los números no me aportan mucho en importancia, pero sí las distribuciones de países, por ejemplo, en este caso, que estamos viendo. Sabemos que aquí hay una zona donde hay países como Canadá, Estados Unidos, me parece que, no sé, Noruega debe ser, Suiza, etcétera, que son países que evidentemente ya se están separando. Francia, aquí eso sería Austria, y bueno, como en los años 80 aparece la URSS, ¿no? Aquí está la Unión de República Soviética, digamos, está acá, que es una data antigua, de los años 80. ¿Ok? Entonces, en esta zona de acá están como países que son ricos, básicamente. Hay otro conjunto de países que no son tan ricos para los años 80, repito, estamos hablando de los años 80. Tenemos Argentina, que está en Polonia, Grecia, etcétera, que están en esta zona acá. Italia, España, en los años 80 están por acá. Yo creo que si lo hacemos ahora, por supuesto la distribución va a cambiar. De hecho, URSS ya no estaría, ¿no? En los países que no son ni ricos ni están en esta categoría, aparece Chile, México, en esta zona, Perú y Venezuela alto aquí arriba, ¿no? O sea, como Perú, Chile, está como en una misma zona. Y en esta esquinita de acá aparecen países africanos, como aquí sería Kenia, Camerún, etcétera, Gambia o qué sé yo, o no me acuerdo qué sé, Gap, no sé lo que es, pero son países africanos. Por lo tanto, en esta zona de aquí deberían estar ubicados países que tienen ciertas características similares. Es decir, el análisis de componentes principales logra de alguna manera detectar que existen distintos grupos de países. Eso es lo único que podemos distinguir hasta ahora. Y podemos, de cierta manera, distinguir que hay países que tienen ciertas características. En particular, de acuerdo a sus digamos, índices geopolíticos. Más o menos es eso lo que vemos hasta ahora. Por supuesto que el diagrama no es muy bonito, etcétera, 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 pero ahora podemos ir mejorándolo de a poco. La primera cosa que hacemos, vamos a mejorarlo con un biplot. ¿Ok? Entonces, no sé si vamos a mejorarlo, pero por último tenemos otra información acá. Ese es el biplot. Recuerden que el biplot tiene una serie de características. Tiene 2 características. Una son las scores o los puntajes, que son de las observaciones, y el segundo son las cargas. Entonces, para tener una mejor visión, voy a correr un poquito arriba, un segundo, voy a dejar marcado por acá. Voy a ir a donde están mis variables aquí para ver qué significan mis variables. Por ejemplo, RIPO. ¿Qué cosa es RIPO acá? Significa la tasa de incremento de la población. Bueno, en estas zonas de acá, que justamente todo lo que apunta hacia allá, es decir, todos estos países que están en este alrededor, tienen un crecimiento de la tasa de población. Es decir, la tasa de incremento de la población es más alto que el del resto. Eso es lo que significa este valor. Y acá no sé exactamente, tendría que hacer un zoom, pero ¿qué es lo que alguien vio lo que significa esa variable? Es RIPO y el otro es RLP, ¿no? Perdón, este es LRLPO.
y RLPO significa la tasa de analfabetismo. Entonces, básicamente lo que es la India, las zonas africanas y esta zona de acá significa tasas de analfabetismo. Entonces, ya automáticamente te das cuenta que estas flechitas te están apuntando que esta zona de acá son países que tienen esos problemas. ¿Ok? Ese es uno de los temas. La zona de acá, por ejemplo, Venezuela, Chile, qué sé yo, está más tendiente al lado de este lado que del otro, digamos, donde aquí están todas las, me imagino que las buenas características en particular, ¿no? Como, por ejemplo, digamos, el Producto Interno Bruto per cápita o por habitante está en esta zona donde es más alta en particular. ¿Ok? El LTP, qué sé yo, a ver qué es lo que significa LTP, significa el tiempo de vida esperado, por ejemplo, en Austria, Francia, es más alto, está en la zona del tiempo de vida esperado. Entonces, observen que Bplot me empieza a aportar muchísima más información y más descriptiva, pero ya no estoy calculando sobre la base de una tabla de números, sino ahora sobre una distribución de puntos más o menos. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí o no? Sí, Pregunta. profe. Sí, estupendo. Muy bien. Entonces, déjeme llegar un momentito hacia abajo porque ahora vamos a hacer otros diagramas en particular. Bien, ahora observen que ahora me voy a adelantar un poquito en el curso. No tengo, de ninguna forma tengo cómo dibujar o cómo colorear porque no tengo etiquetas, pero sí me doy cuenta por la estructura que tengo acá, que aquí tengo 4 grupos al menos de países, ¿no? Los ricos, los que tienen cierta esperanza de vida, los que están en el medio y los que están más arriba, que son como más pobres. Por lo tanto, por lo menos veo que hay 4 grupos de países. Eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a hacer lo que se llama un análisis de clúster. Análisis de clúster, que por el momento no voy a entrar en mucho detalle, pero es parte del curso, lo que vamos a hacer después. Y eso lo podemos hacer calculando la distancia que hay entre países a partir de los datos. Entonces, hacemos un cálculo de la distancia que hay entre los países. Es decir, le pasamos los valores a un conjunto que se llama distancia y lo que hay que hacer es repetir lo que está acá y me voy a cortar en 4 grupos. Eso es lo que indica esto de acá. Repito, esto lo voy a explicar con mucho detalle en el curso porque es parte de uno de los temas que se llama análisis de clúster. El único objeto acá es separar en clúster estos grupos para poder colorear o darle una etiqueta al conjunto de países completo. Entonces, por el momento voy a calcular la distancia que hay entre países. Voy a generar ahora un conjunto de clúster que se llama el clúster jerárquico, que se utiliza el H-class que permite generar el clúster. Y voy a usar un método que significa los países se van a juntar por uniformidad, es decir, los países que son más cercanos en comportamiento. Y voy a generar 4 grupos de 4 y con eso genero ahora un nuevo conjunto de datos. Es decir, si yo tomo, por ejemplo, head, por ejemplo, un segundo, de datos, entonces voy a tener una nueva variable que se llama grupos, que le va a dar una membresía a cada uno de los países, le va a dar una membresía si pertenece al grupo 1, al grupo 2, al grupo 3. Yo todavía no sé quiénes son estos grupos, solo que el clúster identificó por cercanía, que básicamente los más cercanos que están acá en distancia, le voy a dar un valor, los que están más cercanos le voy a dar otro valor, los que están más cercanos otro valor, y los que están por acá otro valor. Entonces eso fue lo que hizo el análisis de clúster. Con esos valores, ahora sí puedo colorear, que es lo que voy a hacer, o simplemente colocar un nuevo indicador. Voy a guardar todo en, fíjese que está guardado, en I estaba guardada la data de las nuevas observaciones, y voy a hacer un plot. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, ahora tengo un conjunto de países que están acá, aquí hay otro conjunto que son las X, y de alguna manera los datos ya me aportaron a diferenciarme el conjunto de países. Y eso lo pude capturar a partir de una visualización con componentes principales, que hay como 4 grupos grandes grupos de países. Le puedo colocar el texto, pero básicamente el texto lo que hace es, como esto es un diagrama, digamos, elemental o básico de R, en principio como que afea un poquito el cuento, pero ahora lo voy a mejorar. Pero ahí le voy a poner los nombres de los países y voy a buscar una forma mejor de graficarlo, digamos, esto que está acá. No sé si se entiende cuál es el procedimiento, porque más que hay muchas cosas aquí, lo que van a tener que hacer simplemente es cambiar la data, nada más. Aplicar esto, identificar cuántos grupos hay para poder hacer un análisis de clúster. Repito, el análisis de clúster lo voy a explicar con mucho detalle en las próximas clases.
Y acá yo me fijé que había 4 grupos a partir de un diagrama inicial. Es decir, es mucha apreciación del investigador, la persona que está investigando. Bien, ahora voy a tratar de mejorar esta gráfica colocándole algunas cosas que tiene ggplot que podrían mejorarme, digamos, la ilustración y verlo de mejor manera, digamos. Para eso voy a tener que cargar estos paquetes que están acá. Por favor, cárguenlo. Díganme si lo pudieron cargar todos. Esa es una pregunta. Porque si no, habría que instalarlo. Ahí me dicen. ¿Lo lograron instalar todas las librerías? Sí, yo sí por lo menos. Ya, buenísimo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a armar un conjunto de datos nuevo que tenga el primer componente que está almacenado en I1. Recuerden que I, nosotros arriba lo habíamos, ¿qué significa I para nosotros? Todas las nuevas observaciones las guardamos en I, para no tener que estar escribiendo PS Geopol X, es decir, lo que salió del análisis de componentes principales, las observaciones las guardamos en I. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a colocar aquí, el primer componente, el segundo componente. Vamos a ahora colocar como factores una etiqueta, que es la etiqueta 4. Vamos a arreglarle los países, que recuerden que lo habíamos almacenado en row names, los países. Y vamos a agregar la población, algo que no habíamos utilizado hasta el momento. Le voy a agregar la población, datos población. Es decir, para incorporar en el análisis ahora, de alguna manera la voy a analizar. Podemos analizar ahora, por ejemplo, no sé, incorporar algo más. Voy a incorporar, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. ¿Se acuerdan cuál es la variable del Producto Interno Bruto? Perdón, un segundito, voy a ir arriba, perdón si los mareo. El Producto Interno Bruto por habitante se llama GIP, este valor que está acá. ¿Sí? Entonces voy a incorporar ese también para poderlo analizar o graficar de alguna manera. Entonces aquí voy a escribir, no sé, Producto Interno Bruto tiene un nombre, pero no me acuerdo. Ya, ok. Lo voy a escribir así, RIP, con GRIP. Y va a ser simplemente datos. Va a ser datos, signo de peso. ¿Okay? Haciendo esto y haciendo el DF, me doy cuenta de que ahora tengo un conjunto de datos que corresponde a la observación del primer componente, las del segundo componente, las etiquetas dadas por básicamente el grupo de país. El país mismo, en realidad lo tenía almacenado aquí en información, estaba de más, pero bueno, da lo mismo, lo voy a colocar acá. Y voy a incluir la población y voy a incluir el Producto Interno Bruto, digamos, per cápita. Esas son las cosas que voy a hacer. Bien, y ahora voy a hacer un diagrama un poquito más interesante que este, que voy a pasar a ggplot, voy a tomar x, el primer componente, el segundo componente, para que me dé las coordenadas del punto, pero voy a tomar el tamaño del punto de acuerdo a la población. Es decir, para tener más información, ahora cada punto va a tener tamaño proporcional a la población. El color que va a tener cada punto va a estar dado por la etiqueta al grupo de país que pertenece. Voy a colocar puntos, por eso escribo getOnPoint, básicamente. Bueno, aquí no lo voy a colocar ninguna transparencia, el alfa ahí está de más. Es decir, si coloco 0.5, el punto se ve más transparente. Y el stroke básicamente es una halo que le pongo alrededor del punto para hacerlo un poquito más grande o más chico de acuerdo a mi gráfica. Eso es lo que se llama el stroke. El scale size va a estar dado, el nombre va a ser dado por la población, básicamente porque aquí habíamos hablado de que el tamaño va a ser la población y la escala que va a aparecer va a estar dada respecto a la población. Entonces, calculemos el diagrama. Voy a darle color al diagrama y voy a adicionalmente colocarle una etiqueta, la etiqueta del país, colocada alrededor, no encima del punto como este, sino que tenga, por ejemplo, menos 0.5 que esté corrido, menos 0,1 en la dirección izquierda y que esté menos 0.2 bajo en el eje Y. Es decir, si coloco 0,0 me va a dibujar lo que pasa acá, que el texto está encima del punto en particular. Entonces yo puedo ir manipulando estos números para que me quede una mejor gráfica en general. Entonces, haciendo esto, obtengo esta gráfica que es realmente un poquito más sofisticada y un poquito mejor, por lo menos me está dando mucha mejor, digamos, información de la que tenemos. Entonces tenemos las etiquetas, a qué tipo de países pertenece,
y me está dando la población, las etiquetas, el tamaño grande en particular. Bueno, estamos hablando aquí de más de 900, evidentemente el número más grande. El año 80 estamos hablando de 1.000 millones aproximadamente, ahora estamos hablando de una cantidad de millones increíble en China, ahora mucho más, y la India también. Entonces, por eso son dos países que tienen... Entonces, tenemos un diagrama, repito ahora, que me da mucha más información cómo están distribuidos los países, en qué grupos están distribuidos. No sé, una modificación que yo podría hacer adicionalmente, si en lugar de escribir población, ¿qué tal si ahora se entiende? ¿Lograron tener la gráfica, sí o no? No, profe, yo no. Yo lo estoy intentando. Ya, ¿y qué pasó? ¿En qué parte estamos? ¿Qué es lo que En sale? el último, justo en ese mismo. ¿Este? ¿Y qué es lo que Ujú. arroja? Me dice estado gráfico inválido. Estado gráfico inválido. Algo parecido a lo que estaba en el chat. No, no distinto. Ya. Estado gráfico inválido. Vamos un poquito. Primero, no sé si cargaste las librerías que están acá. Gigi, GCA, Sí, ¿sí? ¿Está bien? De nuevo, carguémosla un poquito. No sé si alguien más tiene problema, no voy a decir que sea un problema para generalizado o un problema de particular. Voy a generar uno lo que tiene que hacer usando run acá, puedo correr todos los gráficos, todo lo que está ahí, ¿no? Eso es lo que puedo hacer. Primero cargar eso, hacer esto para estar seguro que se cargaron todos los paquetes. ¿Ya? Después vamos a ver si está abierto esto, si está bien, porque esto fue lo nuevo que le agregamos, digamos. Lo sí, único, también se lo agregué. ¿está bien así? ¿Está ok? ¿Está como dice ahí? Ok. Ya, entonces No, hacemos y me head. tira los datos, la tabla, pero Disculpe, estos no datos los encuentro un tiene, es error. que es para ubicar dónde está el error, nada más. ¿Te tira estos datos, así, esta tabla, tal cual? Claro, hasta ahí impecable. Ok, muy bien. Y si hago glimpse, acá obtengo esto mismo, me voy a fijar en doble, doble, factor, carácter, doble y integer. ¿Está bien? ¿Todo así? Sí, Ok, sí, impecable. muy bien. Entonces, hasta ahí vamos a ver dónde está el error en particular. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es correr el GS que está ahí. Ggplot, qué sé yo, hacemos esto. Veamos, ¿funciona o no funciona hasta ahí? Y Sí, para saber si... ahí no me dice nada raro. Ok, entonces coloca una G aquí ahora y coloca y te va a salir algo como esto sin punto y feo. Debe salirte esto hasta ahí. ¿Te Una sale G. eso? ¿Salió? No, me dice error in Cal Graphics. No sé, quizás me falta una librería, pero es que todas me dice que las tengo. No me manda error con ninguno. Ya. Y ahí donde dice de cuál es el error que sale, si que lo podemos ver al final de la Lo clase. mismo. Sí, si lo podemos ver después, estaría bueno. No hay problema. A ver, lo vamos a ver entonces después. El problema está en el ggplot, no un problema de lo que viene después, que es como algunas cosas adicionales que le agregamos, algunas capas. Es decir, este es el diagrama feo, digamos, no sin mucho, digamos, arreglo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agregarle algunas cosas. Por ejemplo, cambiamos el tema que es la sombra. Es decir, si solamente le agregamos esta capa y llamamos a Q nuevamente, lo que va a pasar es que ahora se terminó la sombra y se le puso una rejilla y ahora se ve un poquito mejor. Eso es lo que es. Y ahora lo que voy a agregarle es otro tipo de color para que funcione y más los textos. Entonces hago una cosa como esa. Y ahí voy agregando y finalmente debo tener una gráfica como esa que está ahí. ¿Okay? Bien, entonces, repito, es una gráfica que ustedes pueden, digamos, analizar y la idea, repito, de hacer análisis de componentes principales es justamente que yo pueda visualizar mis datos y sacar algunas conclusiones en particular. Entonces, se llaman antiguos variables, qué sé yo, veamos un poquito más ahora adelante. No sé si me queda, me queda un poquito, por lo menos para una cosa más. Nuevamente aquí hay una cosa, no sé si esto les va a resultar, tienen que cargar el ggfortify e instalarlo si no lo tienen. Bien. ggfortify, hasta aquí terminamos con ese análisis, en principio. Ahora viene el mismo análisis, pero hecho de manera automática, digamos, un poquito más automático, haciendo lo que es un biplot
pero ahora tratando de dibujar con algunas características una cosa que se llama el autoplot. El autoplot está cargado dentro de Gg45. La única cosa que tiene que pasarle al autoplot es la data cambiada. Es decir, nuestra data era de 2 hasta el 10, lo almacenamos en DF y cargamos acá. Esa es la única cosa que uno debería de pasarle a autoplot para que funcione. Y debería ser algo como este, que es nuevamente un biplot, un poquitito más sofisticado, aunque ni siquiera tanto, digamos, el autoplot. El autoplot nunca me ha gustado mucho, pero si ustedes quieren rápidamente hacer un biplot donde se dibujen los países, o sea, se coloreen los países, se dibujen las flechas, las cargas y todo en un mismo lugar, y además te explique que los componentes, lo que cada componente principal aporta, entonces pueden usar un autoplot. Pero el autoplot es como automático y no tengo muchas opciones para modificarlo en particular. ¿Ok? Una cosa más, que un gráfico adicional que me faltaría agregarle es el gráfico de círculo, que básicamente es un gráfico que es la correlación de las antiguas variables con los componentes principales, y me está indicando qué variables aporta más a cada componente principal. Es decir, ya sabemos que el primer componente es muy importante y que el segundo le sigue en importancia, pero no sabemos qué variables aportan más a cada uno de estos dos componentes. Si, por ejemplo, una variable en particular aporta mucho al PC1, entonces significa que esa variable es sumamente importante. ¿Ok? En particular aquí podemos ya capturar que estas variables son muchas variables, no una sola, sino que todas esas variables que tengan una componente horizontal, lo horizontal corresponde al componente principal 1. Por lo tanto, todo lo que tenga una componente grande horizontal van a aportar mucho al componente principal número 1, y todo lo que esté más vertical aporta al componente principal 2. Por esto podemos verlo un poquitito mejor usando este diagrama, que se llama diagrama del círculo en particular. Yo puedo hacer el diagrama, que lo único que hay que hacer es cambiar los datos, como les decía, y poner los textos. Entonces vemos acá que efectivamente el conjunto de estas variables, estas dos variables que están pegadas al círculo, son las que más aportan. Y lo que más aporta al componente principal número 1, que es el más importante, es básicamente el Producto Interno Bruto. Entonces, todas las variables que van a indicar, por eso es que el Producto Interno Bruto se utiliza como el indicador por excelencia de cuán bueno es per cápita es un país en particular. Entonces, este es un tremendo indicador para indicar que es el que más aporta el PC1. O sea, el componente principal 1 diferencia muchísimo por el Producto Interno Bruto per cápita. ¿Ok? Entonces, y más bien es la diferencia que hay entre el Producto per cápita, el Producto Bruto per cápita, menos estas dos variables que son las más malas, que es la que habíamos hablado. Esa diferencia que hay entre las dos es lo que hace las diferencias de países mucho más sofisticadas. Este conjunto de variables está más o menos, aporta tanto al primer componente como al segundo componente, y están como más apretaditas, algunas más lejos del círculo. Por lo tanto, estas son las más importantes, estas son menos importantes. Uno lo que tiene que ver qué es lo que significa cada una de estas variables para poder responder a la pregunta, ¿no? ¿Ok? Entonces ese es el último gráfico que quería hacer. Un ejercicio más, por favor, rapidito, a ver si lo podemos lograr. Vayan al ejercicio 5.3, solamente esto no hay que, y copien esto básicamente y descarguen una imagen que se llama Marte JPG. Es otra aplicación que quería mostrarle, más que nada es mostrarle, no es que vayan a hacer un análisis en particular de imágenes, pero quería mostrarle en qué consiste el uso de componentes principales para el tratamiento de imágenes en particular. Entonces, por favor, copien el ejercicio 5.3 muy rápidamente. Vayan acá voy que me interesa de manera Primero tienen que bajar la imagen Marte JPG. ¿Sí? Y segundo, entrar a componentes principales. La idea de esto es que, imagínense que yo tengo una imagen muy pesada, como una imagen que puede ser una fotografía tomada en, no sé, en Marte, y yo la quiero enviar a la Tierra, pero no tengo tanta capacidad digamos, de transmisión, o no tengo cómo transmitir una imagen muy pesada. Entonces lo que voy a hacer es disminuir el peso a la imagen, es decir, hacerla un poquito menos, disminuirle la resolución a la imagen, pero igual manteniendo ciertas características de la imagen.
¿cómo podemos usar eso? ¿Cómo podemos hacer eso usando componentes principales? Eso es como lo que quería mostrar. Es rápido el ejercicio, simplemente para mostrar algo, tiene un pequeñito detalle, pero bueno. Por favor, aquí no sé si lo van a tener, chuto. Primero la librería JPG, digamos. JPG hay que tenerla y hay que instalarla. Pregunta, ¿me siguen o no? Ahí están en la 5.3. Sí, profe, estoy copiando, estoy copiando. Ya, ok, buenísimo. Eso. Vayan copiando porque ese es un copiar acá, pegar y ver y también la imagen descargarla. Eso sería lo que hay que hacer. ¿Okay? Nuevamente, el objeto acá es el siguiente. Mientras ustedes van a descargar, para que yo vaya explicando mientras tanto. Tenemos una imagen y tengo un supuesto. La imagen Marte JPG es una imagen pesada. Es más o menos es como la idea. Y yo quisiera disminuir la resolución, pero no sé cuántos componentes principales voy a mandar. Voy a tratar de mirarla y voy a tratar de enviar una imagen que tenga menos resolución, pero que igual me diga algo. No una imagen completamente horrible, digamos, sino que igual tenga lo suficiente resolución para poder distinguirla. En la medida que mejore la transmisión, voy a obtener una imagen mucho mejor, en principio. Entonces, eso es justamente lo que se hace con las imágenes, a otro nivel, por supuesto, en el sentido de dos imágenes muy pesadas y ahora tenemos mucho mejores técnicas, digamos, para manejar las imágenes, pero antes era difícil trabajar con imágenes porque eran muy pesadas en principio. Las imágenes son muy pesadas. Pero puedo controlar usando componentes principales. Entonces, eso es lo que hay que hacer en principio, tener una imagen. La imagen es una foto, no sé, de un monito de esto, del Pathfinder en particular, en Marte. Y que lo que quiero hacer es simplemente hacer componente principal. Como es una imagen, la imagen está formada por tres matrices. La matriz roja, la matriz verde y la matriz azul. Esas tres matrices, cuando uno las une, se crea cualquier imagen. ¿Sí? Entonces es una imagen RGB, básicamente eso es. Entonces cada matriz en particular, me dicen cuando estén listos, si lo tienen. Ya estoy aquí, profe. Ya, ok. Bien, entonces básicamente lo que quiero es, si tienen descargada, voy a tener la librería y voy a Marte. El número de columna de Marte es el número de, digamos, de píxel. El número de row es el número de píxel. Entonces es una imagen de 640 por 400 píxeles. Eso es más o menos. La matriz tiene un puntito y cada puntito tiene un valor. Ese valor es el valor del píxel. Y el píxel tiene, en particular, tiene tres colores. Que con eso combinándolo, obtengo cualquier matiz de cualquier color. Entonces tengo tres matrices, como les decía. Entonces es un conjunto de tres matrices. Entonces toda imagen, repito, JPEG, es simplemente JPG, básicamente son tres matrices que están superpuestas. Yo lo que voy a hacer, como es una matriz, básicamente es un conjunto de datos. Una matriz es un conjunto de datos. ¿Qué le voy a hacer ahora? Voy a calcular el PRCOM para cada una de las tres matrices. Es decir, voy a trabajar con cada una de las matrices como si fuesen mis datos. Eso es lo que hace estas líneas que están acá. Entonces voy a llamar primero, la primera matriz la voy a cargar, la segunda matriz y la tercera matriz. ¿Ok? Observen, fíjense que Marte tiene tres índices. El primero lo dejé vacío para que tome todas las filas, el segundo corresponde a las columnas y el tercero corresponde a la matriz. Esto es lo que se llama una matriz tridimensional. En vez de tener una matriz unidimensional, ahora tienes una matriz, otra matriz y otra matriz. O sea, tiene una dimensión, una tercera dimensión y si la miras de frente se ve una matriz, si la miras de lado son tres matrices. Y por lo tanto ahora tienen lo que se llama un arreglo de tres matrices. Eso es lo que significa el 1, 2, 3 que está acá. Bien, entonces a cada una de esas matrices por separado le hago análisis de componentes principales, es decir, le paso el PRCOM, ¿sí? Bien, entonces eso es lo que voy acá. Voy a hacer esto, hacer esto, y ahora voy a hacer una lista con los resultados. O sea, lo que está en RGB PCA es simplemente una lista de los tres análisis de componentes principales. Es decir, ahora está hecho con nuevas variables, como una combinación lineal de píxeles. ¿Ok? Repito, una solución para poder bajar la dimensionalidad de la imagen es simplemente quitar los píxeles. Los quito, pero cuando los quito le estoy quitando
no sé, si fuese una imagen, le estoy quitando un pedazo de la nariz o de una persona o un pedazo de una oreja y eso no debería hacerlo. Por lo tanto, ahí no puedo distinguir variables importantes. La variable nariz no es la variable importante. Lo que sí puedo hacer es hacer una combinación lineal de todas estas variables y tratar de, ya que está ordenado por orden de importancia, ir eliminando esas variables. Y después que ya elimine, regreso nuevamente a mi matriz original, pero ahora con menos peso. No sé si me logro hacer entender el valor. Ok. Lo que voy a hacer es simplemente hacer un ciclo ahora, hacer una secuencia que parta con 3 componentes principales, pero que llegue hasta el número de row de Marte, que cuánto era, el número de filas son 400, y quitándole 10, es decir, hasta 390, que parta desde 3 componentes principales hasta 390 componentes principales. Entonces, haciendo eso, voy viendo la calidad de la imagen para cada una digamos, de este corte que voy a hacer, y eso es lo que hago. Entonces, básicamente, eso es lo que hace el ciclo que está acá. Por favor, corran el ciclo y para ver el resultado, tienen que ¿Profe, ir podría a... explicar de nuevo eso? ¿Lo que hace el ciclo? Ah, el ciclo, estupendo, no hay problema. ¿Cómo explicarlo? ¿Tendría que hacerle a una gráfica? No, vamos a hacerlo acá. No. Bien, el ciclo. Para cada i, en la secuencia que va desde 3 hasta 390, este valor da 390, ¿no? ¿Por qué da 390? Porque el número de fila que tiene Marte son, si ustedes se fijan, son 400. Si le quito 10 sería 390. Entonces, desde 3 hasta 390, en espacios de 10, o sea, ¿qué es lo que significa el secuencia? Me va a dividir en 10 pedazos. Lo que hay entre, me va a tomar 390 menos 3 y me lo divide en 10 pedazos. Entonces me va a dar 10 imágenes distintas con un conjunto distinto de componentes principales. ¿Se entendió ese primer paso o no? Esa secuencia de 3 repito, la secuencia lo que hace es tomar el límite inferior, que es A, el límite superior sería 390, sería B menos A partido por 10. Me da 10 intervalos distintos y por lo tanto lo que voy a tener, aquí yo voy regulando cuántas fotos yo quiero que me haga, digamos, voy regulando cuánto quiero en particular. En particular quiero que me dé 10 fotos ahora, es decir, 10 nuevas imágenes, cada una con distinta resolución. La primera va a tener 3, la segunda va a tener algo y así sucesivamente, va a tener distintas imágenes. Entonces, una vez que hago eso, le voy a aplicar voy a tomar, a ver cómo explicarlo. Un segundito, tengo tiempo, unos minutitos. Necesito explicarle con una pizarra, así que por favor un segundito nada más para colocar el lápiz, porque si no, no lo logro explicar con detenimiento. Cuando lo escriba se ve mejor que explicando en el aire, digamos. Es muy simple, pero es casi como entretenido o genial que a alguien se le haya ocurrido algo como eso, digamos. Perdón, un segundito, voy a cambiar a... No sé si están viendo aquí, esto es un bloc de notas, ¿no? Sí, profe. Ya, estupendo. Ya, listo. La idea es la siguiente. Recuerden que, ¿qué es lo que hace el componente principal? Yo tengo una tabla numérica que le llamo X. Y yo le aplico, y esta X corresponde, mis variables están dadas por X que corresponden a X1, etcétera, etcétera, hasta XP. Entonces yo tomo una transformación, una nueva variable Y, que significa P transpuesta, multiplicado por esa X, y obtengo, estos son mis componentes principales. El efecto de cambiar esta variable me cambia mi tabla. Mi tabla, recuerden que la tabla son n observaciones multiplicadas por p variables. Eso es lo que es mi observación. Hacer esta transformación con mi variable corresponde a obtener una nueva tabla, que es x multiplicado por el valor del p, por el otro lado, transpuesta. Repito, esta es la transformación de componentes principales y esta es la transformación de las observaciones debido a que cambié mis componentes principales. Eso es lo que es. O sea, el efecto de cambiar a componentes principales es lo mismo que multiplicar por la derecha por la variable P. ¿Y quién es P? Disculpa, por la matriz P. ¿Quién es P? Son los vectores colgados. Quiere decir que es la matriz de rotación. Recuerden que cuando uno aplica PRCOM, P básicamente se llama matriz de rotación, porque es la que rota los ejes. ¿Quién es I?
Desafortunadamente en el PRCON, en vez de llamarle I, le llaman X chiquitita, ¿no? Entonces eso son mis nuevas observaciones. Eso es lo que en particular. Entonces eso es lo que hace el componente principal. Estas I están ordenadas de esta forma. Sería PS1, PS2, etcétera, etcétera, hasta, no sé, el último PS que tenga, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Es que yo voy quedándome con los primeros componentes que son más importantes. Hasta PS3, imagínense que me quede con los 3 primeros componentes principales. ¿Y qué hago? Desecho todo lo que está al lado de acá. Entonces me voy a quedar con una matriz como recortada ahora, ¿no? Que va desde dónde a dónde, desde 1 hasta 3 únicamente, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es lo que significa disminuir mi carga. Ahora lo que hice es disminuir el peso, pero no lo disminuí en la data original, en esta X. Simplemente lo que hice fue lo disminuí en los componentes principales. Y ahora que hago, retorno a mi variable original. ¿Cómo lo hago? Multiplicando esta Y. Recuerden que P es una matriz que es ortogonal. Ortogonal significa que P transpuesta es lo mismo que P a la menos 1. Eso es ortogonal. Si multiplico todo esto por P a la menos 1, es decir, lo multiplico por P transpuesta y voy a obtener mis nuevos X, perdón, un segundito, voy a borrar acá, mis nuevos X, pero más malos. ¿En qué sentido más malo? En qué sentido que ahora yo no trabajé con todos los componentes principales, sino con los que van del 1 al 3. Entonces, este es como mi foto, mi nueva foto. Las X son las fotos y las Y son los componentes principales. En los componentes principales me quedé con 3, con 4, con 3, hasta 390. Es el máximo que me quedo. Y a cada uno de ellos retorno a mi foto multiplicando pero por la inversa de lo que usé para construir los componentes principales. ¿Se entiende o no se entiende el trabalenguas? ¿Sí? O más o menos. Algo, profe, algo. Igual, Ya. Ok, repito, el componente principal es multiplicar por la derecha. Acá la gracia es que están ordenados. ¿Qué significa que están ordenados? Que no voy a quedarme con todas las columnas. Voy a quedarme con un porcentaje nada más de esta columna. Ahora, si yo me quedé con la columna del 1 al 3, ahora lo que hago es multiplicar por la inversa de P para volver a regresar a las X. Pero cuando regreso a las X, ya no regresé a las X que me dieron origen al I completo, sino ahora es un X que es un poquito más malo, que tiene menos resolución porque ya le quité un poquito de componentes principales del otro lado. Resultado, ahora tengo menos datos, mi imagen es un poquito más mala, pero en principio le disminuí el peso, pero puedo transportar mi imagen. Entonces la idea es quedarme con un conjunto, no del 1 al 3, que son muy pocos, a lo mejor del 1 hasta el 20 o hasta el 80, hacer el inverso, la resolución empeora, pero no tan grandemente como para no tener idea de lo que es la foto. ¿Ok? Entonces regreso rápidamente. ahora sí mejor. ¿Sí? Regreso Ahora mejor. un poquitito acá rápidamente para hacerlo. Voy a correr el programa. ¿Y dónde ven ustedes el resultado? Chicos, ya se corrió. Tienen que entrar a su archivo, por favor, el archivo donde están trabajando ustedes. Y van a tener 10 fotos nuevas que aparecieron. ¿Sí o no? Al archivo por ejemplo, si entran a los archivos, que pasa que tengo muchas cosas, así que no les va a servir. No me Sí, ahí me salieron. Ya, entonces, déjame ver si yo puedo mostrarlo. Perdón un segundito, que tengo tanta cosa abierta que es difícil mostrarle a ustedes algo. Perdón un segundito. ¿Le salieron, no? Entonces, ustedes van viendo que hay un nombre, el nombre les va indicando cuántos componentes principales nos quedamos, digamos. Entonces, a ver si un segundito. Obtener información, no sé si mostrar mi completa. Ya. Me queda un minuto nada más para poder terminar la clase y voy a compartir algo. Ok, a mí me salió acá, no sé si están viendo, completo mi escritorio, ¿sí? En particular, esta es la foto original, pero si ustedes van abriendo las fotos se dan cuenta, por ejemplo, esta tiene 3 componentes principales, no se ve nada. ¿Sí? Esta tiene 46 componentes principales y ya se ve algo, ¿entiendes? Ya se ve con más resolución. No sé si se logra, igual tiene un poquito de imagen, pero la imagen inicial no era tan buena tampoco, entonces por lo tanto eso es lo que veo. Entonces esta es una mejor imagen que trabaja con 89 componentes principales.
Si ustedes ven, por ejemplo, cuánto pesa cada una de estas imágenes, no sé, la primera imagen debe pesar, ¿cuánto pesa, por ejemplo, la primera? La original, Marte original, debería buscar obtener información, debe estar pesando 29 kb, ¿no? 29 kilobytes. Entonces, la nueva imagen que tiene 88, que es la que voy a ocupar, en particular, obtener información, tiene 24. Entonces, disminuí 5 kb. En particular, esa es una posibilidad. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que yo empeoro un poquito la resolución de la imagen, pero la imagen pesa mucho menos que lo que tenía antes. ¿Se entendió el procedimiento, no? Bueno, ese es el procedimiento que utilizan casi todas, no todas, ahora hay elementos un poquito más sofisticados para disminuir el peso de las imágenes. Y termino ahí, en particular, de lo que estaba indicando. Ya, sí, sí, por mí ya terminé. ¿Hay alguna duda? No sé si quieren ver el tema de alguien que se quiera quedar para resolver el tema, pero por mí ya terminé, así que no problema. Sí, profe, me espero un poquito que abra Sí, el sí, script R. no problema. No, dame un segundito. Es decir, están todos libres, si no hay ninguna duda, pregunta, ya yo, acá terminamos. Era como ejemplificar los componentes principales, eso es. Chao, profe, que esté bien. Chao, que esté bien, chao, cuídense. Profe, Sí, escucho. la entrega es el domingo al final, ¿o no? El domingo al final, sí. El Ya, domingo hasta las 12 de la noche. Profe, ya. Eso. es ¿Para que, cuándo quedó, profe? Domingo. ¿cómo? Domingo. A las Oh, 12. genial. Que tengo un vuelo el viernes, entonces. A las 12, ¿no, profe? A las Chao, 12. profe, que esté bien. Chao, chao. Cuídense. Profe, sabe que el último tiempo no he podido asistir a una de sus clases y quería saber si para el taller lo puedo hacer en Python, el taller 2. Sí, lo puedes hacer en Python, pero recuerda que tienes que hacerlo bien. Digamos, ya he estado explicando cosas más en R que en Python. No problema. Sí, sí. No, es que con los otros ramos he trabajado en Python y como que estoy más familiarizado con Python, por eso. Ok. ¿En qué otro ramo estás trabajando con Python? En base de datos y en taller de ingeniería. Ok. No problema. ¿Está bien? No, Ya. no hay inconveniente. Ya. Gracias, profe. Chao, chao. Ya.